Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar mi experiencia de hacer un curso completo, una asignatura completa con el método Flip Classroom. Si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El curso pasado decidí poner respuesta a una de las grandes preguntas que yo tenía, que era cómo trabajar con la metodología Flip Classroom. Y como sé que voy a empezar a divagar porque me conozco, me he preparado un guión en la tablet y voy a seguirlo estrictamente. Así que os voy a ir contando todo poco a poco, primero los conceptos, luego cómo lo he ido implantando en mi clase y al final os contaré mi opinión, qué me ha parecido y todo eso. Así que vamos a empezar por la primera pregunta, que es ¿qué es Flip Classroom? El Flip Classroom es una metodología que invierte el orden tradicional en el que se hacen las cosas en clase. De forma tradicional, tú llegas a clase, das una clase más o menos magistral, luego haces ejercicios, prácticas o lo que sea en clase con tus alumnos y luego les mandas deberes para que en casa terminen de afianzar ese contenido. En el método Flip Classroom esto ocurre del revés. Los deberes van antes de llegar a clase. Y normalmente se trata de que les mandas un vídeo, normalmente es un vídeo, ya sea grabado por ti, que es lo más recomendable, porque va a ser como tú quieres que sea y porque va a ser más cercano para ellos. O puedes también, si no, mandarles una lectura, un libro, un podcast, un programa, de lo que tú quieras, que tenga el contenido que tú quieres que ellos aprendan. De ese modo, cuando llegan a clase, tienen ya una base conceptual sobre la que trabajar junto con ellos en clase para crear más conocimiento, para poder hacer más actividades, para llegar más lejos o hacer un proyecto más largo, una práctica más larga, lo que tú necesites. La gracia es que, por un lado, estás favoreciendo el aprendizaje individualizado de cada alumno en función de el tiempo que tiene, las necesidades que tiene, si estaba concentrado o no, si lo entiende o no, lo puede hacer a la velocidad que él quiera, en el momento en el que se encuentre idóneo para ello, y además estás favoreciendo el autoaprendizaje porque ellos mismos, luego hablaremos de esto, pues van a ir viendo cómo aprender, si tienen dudas, dónde resolverlas, si no, en último caso siempre estás tú y todas estas historias. Así que, aunque a mí la verdad es que en un principio, cuando yo hace ya varios años escuché hablar del Flip Classroom, la imagen que me dieron fue negativa. Me dijeron, eso es que el profesor no quiere trabajar, es que eso pones un vídeo y ya pues no das clase y luego pues no mandas deberes porque los deberes se hacen en clase, eso es para no hacer deberes, estas tonterías de que no hay mandar deberes ahora, y pues la verdad es que fue una imagen bastante negativa, pero estaba súper alejado de la realidad. Es un sistema maravilloso, para mí son todo ventajas, os hago spoiler. Y creo que debería estar más extendido y ser más comprendido y más enseñado a los profesores para que entiendan realmente lo que es y lo puedan aprovechar al máximo, porque de verdad te da más tiempo, más herramientas, más ventajas para tu clase y para dar clase y para estar con tus alumnos y para que tus alumnos aprendan en general. El siguiente apartado que tengo en mi guión es ¿por qué este curso? Es decir, el curso 2020-2021. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Yo fui una persona muy afortunada, tuve un confinamiento fácil, mi familia no tuvo problemas de salud, yo no tuve problemas de salud, no tuvimos problemas de nada, me siento una privilegiada. Ya vuelve el sol, está hoy el día fatal de sol, ¿vale? Lo siento, la luz va a ser horrible durante un rato, luego la vuelvo, intentaré editar esto como se pueda, pero decía que me siento privilegiada del periodo que pasé en 2020, la verdad es que es una desgracia lo que ha pasado muchísima gente, lo que ha sufrido muchísima gente, la gente que ha estado ahí al pie del cañón, la gente que ha perdido familiares, la gente que ha perdido su trabajo, es horrible, pero yo tuve mucha suerte y pude aprovechar ese tiempo para pensar, para formarme, para buscar, ese tiempo que estábamos en casa, quiero decir, sin poder hacer la vida normal que hacíamos, para formarme, para buscar, para pensar, para sacar ideas, y fue cuando surgió todo esto. La verdad es que yo ya tenía la idea de un canal más de sostenibilidad y ahí fue cuando hizo sostenibilidad con enseñanza y salió Sustainable Teacher. Y además de que tuve el tiempo para formarme y me entraron tantas ganas de probarlo que quería probarlo ya, se dieron otras dos circunstancias más. Repetía centro, sabía que iba a repetir, o casi al 100% iba a repetir centro, entonces conozco a los niños, ya habían trabajado conmigo un poquito por proyectos, yo había hecho ya un poquito de Flip Classroom alguna vez y entonces los tenía ahí medio enseñados, ¿no? Y además
En algún momento, y esto ha pasado, he tenido niños confinados, la clase confinada por suerte no, hemos tenido mucha suerte en mi centro también este año, por eso también me siento muy privilegiada, pero sí es cierto que en Filomena estuvimos, cuando el temporal de la nieve estuvimos también en casa todos, entonces era un año que para programarlo era muy difícil, ¿no? Porque el año pasado se nos quedaron contenidos sin dar, fue todo por los aires, ¿no? Cuando nos fuimos todos a casa, y no quería que este año me pasara lo mismo. Quería tener un plan perfecto que me permitiera programar de una manera en que estuviéramos donde estuviéramos, estuviera yo, estuvieran mis alumnos o quien fuera, pudiéramos continuar más o menos con un temario normal, en un orden y un normal, ¿no? Seguir lo normal, ¿no? Que no hubiera parones como me pasó en el curso pasado. Entonces, en todo esto, de repente pues apareció que la idea genial y maravillosa de mi vida era el Flip Classroom, y por eso decidí implantarlo este curso. ¿Cómo lo he hecho yo? Pues a ver, yo he dividido el libro, lo ordené, ¿vale? Porque en el orden que a mí me parece bien, que igual que cualquier profe hace con su programación, y dividí cada tema en 2, 3 o 4 partes, es decir, 2, 3 o 4 vídeos. Cada vídeo era para una semana, porque en tecnología tenemos en Madrid 2 horas y pues con un vídeo me daba de sobra para 2 semanas. Entonces, daba una parte teórica del libro en el vídeo que después aplicábamos en clase, ¿vale? En el primer trimestre estuvimos viendo, bueno, pues tenéis los vídeos en la lista de reproducción de las clases, así que básicamente podéis ir a mirarla, pero bueno, en el primer trimestre estuvimos más con la parte de ordenadores, que son los ordenadores, que son las telecomunicaciones, las páginas web, internet, y entonces estuvimos creando una página web, ¿vale? A la vez, entonces íbamos aprendiendo conceptos que luego estábamos utilizando de forma real, que si el HTTP, el HTTPS y los protocolos y que si las páginas y que si los encabezados. Entonces eso es muy feo y muy arduo de aprender, entonces pues lo íbamos aplicando semana a semana, aprendíamos algo en la página web. Y además la parte más teórica de la historia de las telecomunicaciones y estas cosas la metimos de contenido en la web para que así tuviéramos alguna forma más divertida de hacer un trabajo, en vez de un trabajo escrito sobre la historia de las telecomunicaciones. En el segundo trimestre hice, introducción de lo que son los proyectos tecnológicos, que ya se las sabían del año pasado, pero bueno, proyectos tecnológicos, estructuras y mecanismos. Y entonces hicimos un proyecto de un puente elevadizo, entonces ahí metimos estructuras y mecanismos de la polea y todo esto. Y en el tercer trimestre lo que hicimos fue electricidad, electrónica y robótica. Y así que lo que hicimos es coger nuestro puente del que ya habíamos aprendido qué estructuras había en nuestro puente, de las muchas estructuras que estudiamos, qué estreses, qué tensiones, qué de todo, los mecanismos, las poleas, etcétera, y después de todo eso cogimos y le metimos un motor con una polea para subir el puente, elevar el puente de forma mecánica, y vimos el circuito, los conmutadores. Entonces aprendimos que si vimos la aplicación de los circuitos en la realidad, entendieron cómo hacer un sistema con conmutación, que si no, pues si tú le escuchas el multi-way switch, pues multi-way switch, y eso es conmutador en inglés, porque doy las clases en inglés y pues no lo comprenden. De este modo era algo más práctico. Obviamente no puedes hacer toda la asignatura práctica, es imposible, pero si das un poquito de teoría y una píldora práctica, pues eso al menos se les queda más. Y luego lo último fue con robótica, que eso fue más light porque en segundo es introducción, la clase era segundo de la ESO, ¿vale? Era introducción a la robótica, pues solo estuvimos viendo los componentes así en general y luego aplicamos algunos componentes de sensores y de actuadores en nuestro puente. Entonces pues hicimos un sistema que era, si llega el barco el infrarrojo lo ve, entonces el semáforo, que es un LED de los coches, se para, entonces después se eleva el puente con un motor, y entonces pasa el barco, el otro infrarrojo ve que el barco ha pasado y entonces el puente se baja, se apaga el semáforo de los coches y siguen pasando los coches, ¿no? Ese era el programa que nosotros secuenciamos para que ellos aprendiesen. Obviamente no teníamos componentes para todos, pero bueno, al menos lo vimos y probamos en uno y ya está. Como veréis, también depende de la asignatura, ¿vale? Esto es tecnología, cada uno lo tiene que adaptar a lo suyo. Luego, ¿qué más hacía? Aparte de los vídeos, yo necesitaba saber si ellos estaban viendo los vídeos, que en general debo decir que el éxito de los vídeos era entre el 70 y el 80% de chicos y chicas que veían los vídeos. Y además yo después les ponía, no usaba Edpuzzle porque es lo ideal, ¿vale? Pero en la Comunidad de Madrid están muy tercos con esto de la protección de datos, y si yo tenía que registrar a los chicos había que pedir autorizaciones. Entonces lo que hacía era que yo ponía en el vídeo desde YouTube,
y luego les ponía un cuestionario en el aula virtual de Educamadrid. Entonces yo con ese cuestionario me cercioraba de quién se había enterado bien del vídeo, si los conceptos, las preguntas eran 4 preguntas ahí súper clavadas a algo del vídeo que yo quería que se entendiese 100% bien, y así yo podía saber si lo habían comprendido o en qué grado lo estaban comprendiendo, quién no lo había comprendido, quién no había visto el vídeo y no había respondido el cuestionario, por supuesto, o quién se había copiado, o quién lo había respondido a voleo. Todo se veía perfectamente bien en los cuestionarios, y además les hacía tomar apuntes antes de llegar a clase cuando estaban viendo el vídeo, y esos apuntes yo los corregía. Entonces también tenía otro feedback más para ver si habían entendido bien, y además estaban aprendiendo a tomar apuntes, que sinceramente es algo que muchos no aprenden hasta que no llegan a bachillerato o la universidad, y es súper vital saber hacer eso. Entonces esas eran mis 2 formas de comprobación y de trabajo, de no solo es ver el vídeo y yo estoy ahí tumbado en el sofá y se acabó. Adaptaciones. Yo tengo la suerte de que no tengo, por ejemplo, un alumno o una alumna con un problema de audición, entonces aún así yo tengo los subtítulos puestos en inglés y en español más o menos bien puestos por si no se entiende bien algo y lo pueden leer. Incluso si no entienden bien en inglés, pues lo pueden traducir al español y todo eso. Pero no tenía ningún así problema de estos de audición o de visión o de lo que sea, que hubiera tenido que hacer quizás otras cosas si hubiera sido visión. Entonces, pues para los casos normales de NEAES normales, tipo TDAH y TELS y todas estas cosas, pues básicamente les hacía yo una plantilla de los apuntes para que ellos rellenasen huecos y entonces no tuvieran que hacer el esfuerzo de redactar todo el vídeo, que a lo mejor eran 10 minutos y a lo mejor era mucha tralla si no están acostumbrados a tomar apuntes. Con respecto a los apuntes y a los materiales, pues en el aula virtual yo siempre les ponía, primero, siempre el mismo orden, ¿vale? Además, para que se fueran acostumbrando, siempre un guión del tema, ¿vale? De lo que íbamos a hacer en el tema, de cómo iba a ir el vídeo, de que tenían que hacer el cuestionario, de lo que íbamos a trabajar en clase, de lo que esperaba de ellos en clase, de la rúbrica, de esa parte de la evaluación. Luego les ponía el enlace del vídeo, luego les ponía el cuestionario y debajo les ponía la presentación PowerPoint, que yo siempre utilizo de apoyo visual en mis vídeos, siempre sale aquí, ¿vale? Y después de eso les ponía, una vez que ya habíamos llegado a clase, habíamos revisado las dudas, yo había revisado los cuestionarios, etcétera, etcétera, entonces les ponía una copia de los apuntes. Si los huecos, en verdad lo que hacía era que escribía yo los apuntes, luego para los de las adaptaciones borraba cosas y luego la copia de los apuntes original me la guardaba para ponerla después. Entonces, en el primer y el segundo trimestre les di apuntes, ¿vale? Porque es cierto que si nunca han tomado apuntes les estaba costando mucho. En el primero les costaba muchísimo sacar sus apuntes. En el segundo la verdad es que ya casi al 100% se le empezó a dar mejor. Algunos más escuetos, otros más largos, pero bien. Entonces en el tercero, excepto a los NEAE, les quité los apuntes. Y eso ya no lo puse, les dejé solo la presentación. Pero básicamente si copias lo de la presentación casi tienes los apuntes. O sea que no fue una desgracia, ¿vale? Y luego en el examen que hacíamos de esa parte ponía preguntas otra vez de esos mismos cuestionarios que habían visto en los vídeos. Entonces era un aliciente porque ya tenías parte de las preguntas del examen para, hacer el cuestionario y ver el vídeo. Y luego preguntas relacionadas con lo que habíamos estado haciendo en clase. Por ejemplo, pantallazos de cómo harías tú una cosa en la página web, si esa cosa en la página web estaba correcta o no, si el circuito del motor estaba correcto o no. Cosas que habíamos aprendido en clase también para cerciorarme de que lo que habían estado haciendo de forma práctica lo habían comprendido. Sí, ¿vale? Esa parte, porque al final uno aprende más haciendo que leyendo, ¿no? Y básicamente eso fue lo que hice. Lo siguiente que os quería contar es los resultados académicos, ¿no? Que es lo que importa. La verdad es que ha sido impresionante. Claro, esto lo puedo comparar porque tuve los mismos niños el año pasado, les di tecnología en primero y este año les he dado tecnología en segundo. El cambio ha sido impresionante, ahora hablaré de otros aspectos, ¿vale? Me voy a centrar en las notas y en la evaluación ahora. Pongamos que el año pasado a lo mejor me suspendían 5 o 10, incluso en una clase de 30, pues en este año me han suspendido 2 o ninguno de 24 que tenemos este año, ¿vale? Es un poco trampa, es cierto, pero ha habido una reducción significativa y también un aumento de las notas, ¿vale? Si antes a lo mejor la media de mi clase estaba en 7, pues ahora está más cerca del 8 que del 7, o antes estaba más cerca del 6, ¿no? Y claro, eso es a nivel de notas. Una cosa que sí que es importante es que cuando llegué al principio del curso y les planteé este sistema, ellos se quedaron un poco extrañados porque no lo conocían, no lo habían hecho nunca. Y estuve durante 2 semanas
practicando solo en clase. Con ellos no vimos temario, ¿vale? También porque además fueron unas semanas un poco tontas, tuve esa suerte en el que todavía no teníamos aulas para todos y entonces aprovechando ese momento tonto, yo lo iba a hacer de todas maneras, pero tuvo más sentido. Estuvimos solo viendo vídeos que habíamos visto el año pasado y que ya conocían, por tanto, y manejaban, y practicábamos tomar apuntes de esos vídeos y nos dedicábamos las clases exclusivamente a hacer eso, porque tampoco tenía mucha más cosa que poder hacer en esas circunstancias de inicio del curso que teníamos. Y después, las otras 2 primeras semanas vimos incluso algún vídeo otra vez en clase y estuve súper pendiente de que hiciesen los cuestionarios, estuvimos viendo los cuestionarios incluso en clase, les explicaba todo 20.000 veces y les puse incluso los apuntes en algún momento antes de que tuvieran que tomar el vídeo para ir viendo ellos como... O sea, hay que hacer una introducción, no puedes decir Flip Classroom, Zacatros, un vídeo y un cuestionario para el día siguiente, no es posible, ¿vale? Hay que ir haciendo una adaptación. Y aún así, a mediados del primer trimestre, tuve que dar una colleja virtual a algunos y decirles, oye, que no me estás haciendo el cuestionario, y de repente te decían, pero es que hay que hacer el cuestionario después del vídeo. ¿En qué clase vives, muchacho? Entonces, bueno, pero pasados esos 2 momentos, primero de las 2 primeras semanas / primer mes de apoyo y de aprendizaje del sistema y después de repescar a los que nos estaban enterando de qué iba el rollo, la cosa fue súper bien, ¿vale? O sea, 70-80% siempre. Luego quería también hablaros con respecto al aprendizaje real y a mi relación con la clase, ¿vale? Cuando yo les planteo este sistema a los chicos, al principio se quedaron muy extrañados y el primer trimestre para ellos fue un poco prueba, ¿no? Algunos ya también os he dicho que se enteraron un poco tarde y es cierto que ellos iban así un poco como navegando y dejándose llevar por mí y viendo a ver dónde llegábamos. Pero cuando llegaron las notas y bueno, llegó el examen y vieron que dominaban el examen mucho más que el año pasado, que habían aprendido más para el examen sin tener que estudiar tanto como el año pasado, que lo tenían ya trabajado de tanto que lo habíamos trabajado, el sol otra vez, que lo tenían ya trabajado de tanto que lo habíamos trabajado en clase y las notas que sacaron, pues se dieron cuenta, estaban súper contentos, se dieron cuenta de que sí que merecía la pena, de que al haber depositado su confianza en mí, digamos, ¿no? Y que estaban súper contentos todos porque los que habían suspendido el año pasado habían aprobado encima con buena nota y los que el año pasado sacaban buenas notas, aún más buenas notas. Y que no se habían aburrido en clase, no habíamos tenido ni una discusión, ni una pelea, ni un castigo, nada, o sea, era todo súper suave, ¿vale? También es verdad, y esto no sé si pasaría en una clase con la que empezase, ¿no? Yo ya nos conocíamos, me sabía todos sus nombres desde el primer día, ellos el mío, saben dónde está mi límite, entonces no jugaban como juegan los adolescentes a buscar el límite del profesor, ¿no? A retarte a ver hasta dónde tú llegas, ya sabes dónde está mi límite y ya sabes dónde digo a jefatura. Entonces eso me lo había quitado también, ¿no? Pero fue todo mucho más suave. Si como les interesaba lo que estábamos haciendo y era más motivador, nunca tuve que mandar callar, siempre enseguida entre ellos se ponían a trabajar, se ayudaban, ya también estaban acostumbrados a trabajar en grupo conmigo antes y saben que yo siempre les digo pregunta a alguien antes de venir a mí, o si vienen a mí les digo pregúntale a ese que ya se lo sabe. Son cosas dinámicas que uno va pillando, ¿no? con el tiempo. En ese sentido todo fue mucho más smooth, ¿no? Así como más rodado, más sencillo. Y luego mi relación con ellos también ha mejorado porque algunos no, pero otros sí han visto, incluso sus padres han visto, otros no, el esfuerzo que yo estaba intentando hacer este año para que daba igual si estuvieran confinados, si estábamos confinados todos, si daba igual lo que pasara, la clase estuviera. Y además el esfuerzo de hacerlo ameno, del tiempo que yo estaba echando en grabar los vídeos, en preparar los vídeos, en preparar las clases, en romperme la cabeza de cómo conectar esa teoría tan fea del libro de tecnología con la realidad de las prácticas de tecnología. Y en definitiva cómo hacerlo todo más fácil y más ameno para aprender, ¿no? Entonces los que lo vieron pues lo han valorado mucho. Todos en definitiva han valorado que la clase estábamos todos mucho más a gusto que el año pasado y que todos han aprendido y han hecho mucho más de lo que hicieron el año pasado. También es verdad que el año pasado se nos cortaron las clases en marzo y ahí quedó la cosa un poco estancada, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido súper bien. Ojalá, porque cuando estoy grabando esto no sé qué va a pasar. Ya, o sea, estamos en mayo, pero no sé qué va a pasar de cara al año que viene. Ojalá pudiera repetir con ellos un año más, porque sería flipante ya, o sea, el nivel de
Es que ya cuando estaban construyendo el puente y estaban cortando, que el año pasado perdí como 1 hora en que aprendiesen a poner todos la segueta, es que iban solos, o sea, yo estaba aburrida en clase y los veía diciendo, mis niños, qué grandes están. O sea, me encantaría poder hacer esto un año más, pero desde ya, o sea, desde cero empezar, venga, Flip Classroom, vamos, que todos ya sabemos cómo va todo, tiene que ser fantástico, ojalá llegue ese día. Pero incluso, aunque no estuvieras en el centro donde estoy estos 2 años y me fuese a otro, incluso aunque tuviera que hacer sustituciones, me rompería la cabeza, de verdad, para hacer Flip Classroom, aunque fuera una sustitución, o sea, en serio, o sea, aunque tuviera que las 2 primeras semanas tirar de vídeos de YouTube y luego ya grabar mis vídeos. Y aunque no pudiera hacerlo con ese entrenamiento, depende de lo largo que sea la sustitución, ¿no? Pero aunque fuese in-flip, es decir, Flip Classroom dentro de la propia clase, es decir, haces como estaciones de aprendizaje y entonces tú no estás enseñando, sino que cada alumno está en una parte o cada grupo de alumnos en una estación de aprendizaje y estás haciendo como los distintos pasos del Flip Classroom que harías entre casa y clase, todos en clase, ¿vale? De verdad que merece la pena explorar todas esas posibilidades porque es que es fantástico. Como os estáis viendo, yo estoy enamorada del sistema. La relación con la clase cambia, los niños aprenden más, los niños se motivan más, las notas mejoran porque si se motivan y aprenden más, pues mejoran, ¿vale? Entonces para mí es ideal y luego a nivel de ellos aprenden a ser más autodidactas, más autorresponsables, a manejarse ellos más, a controlarse ellos más su tiempo, ritmos, aprendizajes, etcétera. Es fantástico. Y ya me estoy metiendo en las 2 últimas preguntas que son si repetiré y si los recomiendo y en qué condiciones. ¿Repetiré? Sí, 100%. De verdad que no me imagino volver a dar clase tradicional normal. Obviamente, si llego un año en que tenga 5 niveles diferentes, como me pasó hace 3 años, pues no voy a poder dar todo en Flip Classroom, pero poco a poco, con los años, si vas haciendo cada año un curso, a lo largo de X años, probablemente como máximo 6 años, ¿vale? O bueno, si tienes optativas, pues a lo mejor un poco más, pero probablemente en un periodo de tiempo corto dentro de lo que es la vida de un docente, puedes tener todos los cursos montados y hacer siempre todo, ¿no? Luego siempre tienes que actualizar cosas y tal. Y sí, voy a repetir seguro 100%. Como os digo, aunque fuese una sustitución, intentaría hacer un in-flip. También, claro, todo esto depende de los medios y de las circunstancias de tu alumnado, si ellos también tienen medios. Pero creo que siempre hay una forma, hay muchísimas formas de hacer Flip Classroom, ya sea con vídeos, ya sea con textos, ya sea en clase, ya sea fuera de clase, ya sea un sistema híbrido. Merece la pena, de verdad, formarse. Os voy a dejar los cursos que yo he hecho debajo en la cajita de información. Merece la pena darle una vuelta, de verdad, y vale para cualquier asignatura. Yo os puedo hablar de la tecnología o de las biologías / ciencias, porque son las que yo domino. Pero hay canales de historia y os aseguro que vale para cualquier nivel, para cualquier asignatura, ya sea de letras o de ciencias, ya sea primaria, secundaria o la universidad. Es simplemente adaptarte a lo que tienes y a lo que tus alumnos, tu alumnado tiene. Merece la pena perder el tiempo en formarse, perder tu dinero, porque esto me lo he pagado yo, obviamente, en formarse, y romperte la cabeza durante un tiempo para ver cómo lo puedes hacer, porque de verdad que el cambio en vuestra docencia va a ser asombroso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero no haberme enrollado mucho. El vídeo va a ser largo, pero os quería contar muchas cosas. Espero que haya quedado claro sobre todo cómo he implementado yo el Flip Classroom. Quiero también que quede súper claro que no es solo ver un vídeo y se acabó, sino que tienes que comprobar que tus alumnos, tienes que hacer que tus alumnos trabajen el vídeo, comprobar que tus alumnos lo han trabajado, que tus alumnos lo han comprendido y que luego hay una relación con lo que vas a hacer en clase después y que es un más allá del vídeo, ¿no? Que si no, al final, pues es como una clase magistral en diferido. Y sobre todo que os animéis, que a vuestros alumnos les va a encantar, porque por desgracia no es algo normal que se haga así y que por tanto les va a sorprender. Y probablemente la gran mayoría, de un modo directo o indirecto, van a valorar que tú hagas Flip Classroom y de verdad va a ser genial. Déjame en los comentarios si tú haces Flip Classroom, si no, si has probado alguna vez, si no, si tenías esa visión negativa como tenía yo, si tenías idea de lo que era o no. Cualquier cosa con este sol horrible me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.